Hace poco se estrenó The Suicide Squad, una película basada en el cómic del mismo nombre que dejó conforme a mucha gente que venía de haber visto la primera película de Suicide Squad, esa película donde salía el Joker de Jared Leto. No sé si se acuerdan de ese Joker que hoy en día está encerrado ahí en esa caja de Pandora del universo cinematográfico de la DC. Ojalá una caja que quede ahí cerrada para siempre, que no la toquen ahí, déjenla ahí nomás. Pero bueno, esta segunda película ha sido mejor calificada porque hay mucha gente que la ha encontrado más ágil, más dinámica, con personajes que están mejor construidos, con un humor más sarcástico, en fin. Pero nosotros hoy vamos a hablar del cómic de Suicide Squad. De hecho, no vamos a hablar de Suicide Squad, vamos a hablar del Escuadrón Suicida, el nombre en español que le dio Ediciones 5, porque nosotros hoy vamos a reseñar sobre la primera etapa del Escuadrón Suicida, aquella etapa que fue publicada en la segunda mitad de los 80 y que a Chile llegó bajo Ediciones 5, una editorial española que en esa época tenía los derechos de la DC para publicarlos en castellano y en español. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el Escuadrón Suicida y vamos a ver este material que nos va a permitir formarnos una idea de cómo fue el primer Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida sobre el cual se inspiraron para hacer las películas. Pero vamos a ver las diferencias, porque sin ánimo de cometer spoilers, de hecho no pienso dar ningún spoiler de la película, pero la diferencia entre el Escuadrón Suicida de la película y del cómic es que la película tiene una cierta construcción más moral. Hay un momento en la película en que los personajes deciden actuar de acuerdo a lo que nosotros todos entendemos lo que es el bien. En el cómic no pasa eso. En el cómic todos los personajes actúan por interés, son personajes egoístas, oportunistas. Si aceptan, por ejemplo, una misión por el Escuadrón Suicida, lo hacen por un tema netamente de interés. No hay una construcción moral, a diferencia de la película, que sí lo hay, donde hay un momento donde ellos deciden, por ejemplo, enfrentar al mal. Cosa que en el cómic no pasa, porque ellos son el mal, ellos son los villanos, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer una revisión entonces del Escuadrón Suicida, así que acomódense porque vamos a la cuenta de 3. 3. Contexto. A mediados de la década de los 80, la DC Comics reorganiza sus personajes pasando de un multiverso a un solo universo por medio de una saga titulada Crisis en las Tierras Infinitas. A partir de aquí, todo comenzaba desde cero, ambientando todas sus historias en los 80. Luego aparece la saga titulada Legends, donde la DC mueve sus piezas presentándonos a sus personajes actualizados y revitalizados. Es en esta historia donde se sientan las bases para la creación de la Liga de la Justicia de Kate Giffen y de Matthijs, que revisamos en nuestro capítulo anterior y cuyo link adjuntamos abajo en la descripción. Pero en paralelo a la aparición de esta tradicional agrupación de superhéroes, la DC planea la publicación de otra agrupación, la cual era una arriesgada apuesta ya que estaba compuesta por villanos, la mayoría de segunda clase, lo cual hacía más arriesgada la apuesta. Esta agrupación se llamó el Escuadrón Suicida y estaba compuesto por villanos que cumplían condena por diversos delitos. El gobierno de Estados Unidos, de manera secreta, les ofrecía la posibilidad de liberarlos a cambio de realizar misiones imposibles, con una alta posibilidad de morir en el intento.
A pesar de ser una apuesta y de tener una trama muy intensa, muy alejado del humor, esta serie tuvo un enorme éxito, logrando una periodicidad mensual que la posicionó como una excelente alternativa a las agrupaciones que se publicaban entonces, como la Liga de la Justicia, Doom Patrol, Teen Titans y la Legión de Superhéroes, entre otras. El Escuadrón Suicida se caracterizó por ser un grupo problemático, ya que al estar compuesto por villanos, todos tienen personalidades complejas. Cada una y cada uno de sus integrantes tienen objetivos personales, son egoístas y poco empáticos, ya que ninguno tiene la real convicción de trabajar por el bien de su país. Hay problemas de disciplina permanentes y constantemente se deben monitorear para que sus acciones no traigan repercusiones políticas. Aún así, la mayoría de las veces cumplen con sus objetivos impuestos, lo que les ha permitido indultar a diversos villanos que vuelven a reincidir. Es por esto que la iniciativa del Escuadrón Suicida es muy cuestionada por los superhéroes con los que constantemente tienen roces, sobre todo con Batman. Esta agrupación aparece por primera vez en Legends número 3 de enero de 1987 y fue impulsado por el guionista John Ostrander, nacido el 20 de abril de 1949 en Estados Unidos. Tuvo una formación de sacerdote católico, a pesar que en la actualidad se declara agnóstico. Esta formación teológica lo llevó a explorar ciertas áreas de la psicología que luego aplicaría en las historias del Escuadrón Suicida, dotando a los personajes de una psicología oscura, perversa y muy compleja. El éxito y los logros que ha tenido esta agrupación por medio de sus películas, series y merchandising se debe al trabajo inicial que realizó Ostrander. Esta primera etapa estuvo compuesta por los siguientes integrantes: Amanda Waller, como la encargada del Escuadrón Suicida, la que le asigna las misiones y se preocupa de reclutar a los integrantes. En su juventud sufrió la pérdida de su marido y sus hijos, lo que la motivó a meterse en la política para salir de la pobreza. A medida que asciende, va conociendo contactos más importantes, terminando a cargo de la iniciativa Fuerza Especial X. Coronel Rick Flag, como el líder del grupo encargado de imponer y mantener el orden, aunque eso signifique amenazar de muerte a los integrantes. Es la cabeza fría y la voz de la razón en el Escuadrón Suicida. Capitán Boomerang, como el que domina la técnica del lanzamiento del boomerang, lo que le permite tener una ventaja contra personajes rápidos como Flash. Deadshot, como el que domina el arte del disparo, posee un arma en su muñeca con el cual apunta a cualquier objetivo. Duquesa, como la más fuerte del grupo, domina diversas técnicas de combate cuerpo a cuerpo y utiliza diversas armas de fuego. Lo que nadie sabe es que ella en realidad es la China, guerrera perteneciente a las furias femeninas de Darkseid, quien se encuentra escondida en la Tierra. Nightshade, como la princesa de otra dimensión exiliada en nuestro mundo cuando Incubus conquista su realidad matando a su familia, tiene la habilidad de controlar las sombras. Pingüino, como el villano de Batman que está en el grupo para captar más lectores seguidores del Hombre Murciélago. Tigre de Bronce, como alguien que tiene muchos conocimientos en artes marciales que más adelante releva al coronel Rick Flag como el líder del grupo. Cabe mencionar que en los años 50 existía otro escuadrón suicida, compuesto por soldados degradados por problemas de conducta. A estos soldados, muchos cumpliendo condena, se les ofrecía también realizar misiones suicidas a cambio de su libertad. Esta versión aparece en The Brave and the Bold número 25 de septiembre de 1959. Tuvo un éxito mediano, pero eso le bastó para ser recordado en la historia del cómic. El nombre real de esta iniciativa secreta es Fuerza Especial X, pero debido al carácter de sus misiones, con el paso del tiempo fue adquiriendo el apodo del Escuadrón Suicida. Los primeros ejemplares del Escuadrón Suicida llegaron a Chile por medio de Ediciones 5, editorial española que en los 80 tenía los derechos de la DC en su versión hispana. Primero se publicó una serie limitada que tuvo mucha aceptación, la cual además traía los orígenes del escuadrón original de los años 50 y de Amanda Waller. Ya, vamos a revisar entonces estas ediciones del Escuadrón Suicida publicadas por Ediciones 5,
que fue una editorial española que por mucho tiempo publicó material de la DC en España y que acá en Sudamérica llegó mucho saldo de sus publicaciones, de sus revistas. Por eso tuvimos la posibilidad de leer mucho material DC de ediciones 5. De hecho, vamos a revisar acá porque estas publicaciones corresponden al año 1989, a pesar de que el material original es de 1987. Pero, a ver, comencemos acá viendo qué era lo que estaba publicando 5 en el año 1989. El Escuadrón Suicida estaba publicando Superman, Millennium, Legión de Superhéroes, La Patrulla Condenada, Question, La Liga de la Justicia, Batman, Wonder Woman, Millennium Especial y Superman, que era quincenal, por eso aparece 2 veces. Pero bueno, vamos a enfocarnos al Escuadrón Suicida con guión de John Ostrander y dibujos de Luke McDonnell. Por lo general, Ediciones 5 siempre se caracterizó por tener una buena calidad en las impresiones. Por lo menos aquí no teníamos el clásico color corrido que tenía Perfil. Así que desde ese punto de vista, Ediciones 5 fue una editorial que se caracterizó por un correcto uso de los colores. Así que desde ese punto de vista, considerando que esta revista ya lleva décadas de existencia, si ustedes se fijan, todavía la calidad se mantiene, entendiendo obviamente que esto es como un papel roneo clásico de esa época, antes de que se comenzara a publicar en papel cuché. Pero claro, estamos hablando del año 1989 y acá John Ostrander parte al tiro con una historia fuerte, potente, porque aquí el Escuadrón Suicida tiene que ir a la Unión Soviética a hacer una misión muy complicada. Y acá los integrantes son Deadshot, Encantadora, Rick Flag, el Pingüino, Nightshade. Y ellos tienen que viajar a la Unión Soviética. Pero resulta que el plan sale mal porque resulta que una de las integrantes del Escuadrón Suicida, que es la Encantadora, pierde control de su cuerpo humano y empieza, digamos, a destruir a diestra y siniestra. Entonces cambia la misión porque aquí el Escuadrón Suicida tiene que neutralizarla. Entonces eso ya habla del espíritu del Escuadrón Suicida. Si ustedes se fijan, no es un grupo muy cohesionado, a veces se mandan solos, hay gente que no es capaz de controlar sus poderes, por ejemplo, y eso siempre ha sido un dolor de cabeza para el líder, que es Rick Flag, porque él es el encargado de tener cohesionado al grupo. Pero bueno, acá tienen un enredo ahí entre medio, unas situaciones, unas historias medias amorosas. Pero la gracia que tiene John Ostrander es que él plantea una construcción más psicológica de los personajes y no tanto como efectismo de explosiones y invasiones, qué sé yo, del espacio exterior. Aunque en la saga Invasión, el Escuadrón Suicida sí participa, ¿ya? Estas ediciones españolas también son muy buenas porque tienen el clásico, la clásica publicación del cómic, y atrás viene recortada un cómic anexo que era clásico de Ediciones 5 en esa época. Y acá cuentan la historia del Escuadrón Suicida original, que es el Escuadrón Suicida que existió en la década de los años 50. De hecho, este número corresponde a un Secret Origins, donde explican, aquí de hecho hay una contraposición entre el Escuadrón Suicida de los años 50 y el Escuadrón Suicida actual. Y el Escuadrón Suicida de los años 50 está compuesto por soldados que tenían problemas de disciplina y que algunos incluso estaban cumpliendo condena por varias cosas. Entonces el gobierno les daba la posibilidad de redimirse por medio de misiones que eran suicidas. Y de ahí nace, digamos, porque esto en realidad se llamaba la Fuerza Especial X, que es el nombre con el cual el gobierno estadounidense ejecutaba las misiones.
pero dado el carácter de estas misiones terminaron llamándose el Escuadrón Suicida, que de hecho ellos comenzaron a participar, a existir, porque la Sociedad de la Justicia en esa época se exilia. Entonces, como ellos no estaban en el mundo, es el Escuadrón Suicida el que tiene que comenzar a hacer las misiones. Y obviamente esto después, porque bueno, esta Escuadrón Suicida existió en la vida real. De hecho, se publicó en los años 50, pero después cerró la revista, por lo que pasaron 30 años donde no se supo nada de ella, y aquí es donde John Ostrander toma el espíritu original de la agrupación, pero pone integrantes que son villanos, que son los supervillanos de varios personajes de la DC. Acá, por ejemplo, tenemos un cómic muy interesante porque bueno, las historias de John Ostrander son muy buenas en el sentido de que acá, por ejemplo, se plantea una historia desde la perspectiva del psicólogo del Escuadrón Suicida, y él, mediante una grabación que él está haciendo, porque él tiene que llevar, digamos, como una bitácora, él va describiendo cómo van evolucionando psicológicamente los personajes del Escuadrón Suicida, por ejemplo, de Amanda Waller, de Rick Flag, de Mark Shaw, que era un personaje nuevo que llegó ahí al Escuadrón Suicida en ese número. Entonces, la fortaleza de este Escuadrón Suicida radica justamente en el guión de John Ostrander. Obviamente, bueno, los dibujos también son muy buenos, pero si ustedes se fijan, tiene como una estructura muy clásica de esa época, digamos, dibujitos que están dentro de la viñeta, no son dibujos que sobresalgan, a no ser obviamente que sea alguna excepción, porque por ahí hay algunas viñetas abiertas. Ahí, por ejemplo, hay una viñeta abierta, pero bien elegante, bien sutil. Aquí lo importante es la trama, o sea, aquí lo importante no es generar aquí lo importante no es como plantear una evolución en términos de narrativa gráfica, sino darle sentido a un guión, darle sentido a algo que está escrito. Aquí continúa la saga del Escuadrón Suicida original. Y este también es un número muy interesante, el número 5, porque aparece Batman. ¿Y por qué aparece Batman? Porque el Escuadrón Suicida genera un pequeño dolor de cabeza a varios personajes, porque cuando ellos logran completar sus misiones, muchos villanos son dejados en libertad, ¿ya? Porque obviamente se respeta el trato que tiene con ellos, pero una vez que los dejan en libertad, ellos recaen y vuelven a la cárcel. Entonces eso se transforma en un dolor de cabeza para varios personajes, y entre ellos Batman, que sospecha que estos villanos están actuando bajo un patrón, que están como organizados por alguien. Se infiltra en la base del Escuadrón Suicida, en la prisión de Bel Red, y comienza a investigar quiénes son las personas que están detrás del Escuadrón Suicida, por qué actúan como lo están haciendo. Entonces aquí hay como un capítulo como de intriga. Bueno, al final se muestra Batman realmente como es, y aquí se genera un enfrentamiento entre el Escuadrón Suicida y Batman, que en realidad esto fue una excusa como para poner a Batman dentro de la serie, pero en el fondo es como para poner al Escuadrón Suicida un poco más en la palestra de lo que era el universo DC, y una excusa para que los seguidores de Batman compraran este número del Escuadrón Suicida. Pero la forma en que lo ejecutan está bien logrado, porque John Ostrander, insisto, siento que es un buen guionista, y está bien logrado. O sea, la excusa se plantea de buena forma, así que desde esa perspectiva, ahí por ejemplo, si se fijan, tiene estas páginas son muy, muy dinámicas, muy rápidas, porque es todo el rato viñeta ortogonal con, por ejemplo, aquí hay un plano general que después se va cortando. Lo mismo acá. Entonces es muy sencillo, pero la gracia radica en darle una narración, una narrativa al guión.
¿Se fijan? Ahí están. Amanda Waller liderando ahí el Escuadrón Suicida. Bueno, también acá se va contando el origen de Amanda Waller, que es la persona que ejecuta la iniciativa del Escuadrón Suicida. Y acá también hay una historia bien interesante porque se plantea el origen de Nightshade, que es esta niña que sus padres reinaban en un universo paralelo, pero este universo, esta dimensión, fue invadida por un villano que se llama Incubus, que está ahí. Así que, bueno, mata a su familia y esta niña se ve obligada a tener que vivir exiliada en nuestra dimensión, en nuestro mundo. Y aquí es donde ella descubre que tiene poderes relacionados con las sombras y se transforma en Nightshade. En general es un cómic muy entretenido, el Escuadrón Suicida. Yo en su momento cuando lo empecé a leer, yo era muy chico, era muy niño. Y yo obviamente en mi mentalidad de niño yo estaba acostumbrado a leer, por ejemplo, Batman, Superman, qué sé yo, la Liga de la Justicia. Entonces de pronto me encuentro con esto que era más, entre comillas, un poco más adulto, más maduro en términos de trama, de historia. Entonces claro, a mí me enganchó y en ese tiempo yo, no sé, tendría unos 8 años, 9 años. No pude conseguir más números del Escuadrón Suicida porque en esa época, estamos hablando de una época donde Ediciones 5 no tenía una distribución formal, entre comillas, aquí en Concepción. Entonces, y obviamente yo era muy niño, así que yo obviamente tampoco tenía plata, no tenía dinero para comprar revistas, así que yo lo que llegó a mis manos era lo que a mí me compraban en mi casa, me acuerdo. Y que obviamente me lo compraban así sin saber de qué se trataba. O sea, yo y nadie sabía qué era el Escuadrón Suicida. Esto antiguamente se compraba así nomás, de por tinca, porque no había internet, no había dónde informarse. Las únicas fuentes de información eran estas mismas revistas. Así que desde ese punto de vista fue una agradable sorpresa encontrarse con este Escuadrón Suicida. Y obviamente con el paso del tiempo, cuando ya, no sé, 20, 30 años después, cuando yo supe que se iba a hacer una película de Escuadrón Suicida, mi primera reacción fue, a ver, vamos a ver, ¿qué tal van a hacer qué tal va a quedar esa película? Así que esto también tiene el clásico, adivinen, los que vienen aquí viendo los capítulos del Rincón de Sobaco se van a acordar. Tiene el clásico timbre de la Casa del Figurín. La Casa del Figurín en Aníbal Pinto 349, local 7, Concepción. La única tienda de cómics que había en los 90 en Concepción y que traía cómics importados, que de hecho los importaba el mismo caballero del local, así de mano en mano. Así que eso sería entonces con el Escuadrón Suicida de Ediciones 5. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de este Escuadrón Suicida? Que es una época caracterizada por un espíritu más oscuro, más maduro, donde la fortaleza radica en la construcción psicológica de los personajes. Y eso la diferencia mucho de las versiones cinematográficas, que son versiones mucho más festivas, con mucho colorido, mucha explosión. En el fondo es como más efectista, ¿ya? Obviamente hay que entender que 30 años separan al Escuadrón Suicida de los cómics con el de las películas. Hoy en día las películas también se tienen que hacer en un contexto donde el universo cinematográfico de Marvel dejó la vara muy alta. Comparten el mismo director con las películas de los Guardianes de la Galaxia. Así que obviamente es entendible que este Escuadrón Suicida sea planteado de esa forma. Pero también es bueno conocer y saber
cómo nace este Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida de los años 80, y que nace básicamente con un planteamiento mucho más oscuro, más denso, ¿cierto? Y que también hija de su época. La segunda mitad de los años 80 fue una época donde muchos cómics oscuros fueron bestsellers, como por ejemplo Watchmen, Año 1 de Batman, V de Vendetta, etc. Y bueno, con esto ya empezamos a terminar. Espero que hayan pasado un rato agradable viendo cómics, viendo dibujos, analizando el Escuadrón Suicida. Y acuérdense de suscribirse al canal, de ponerle like a los videos, y si le ponen dislike también, porque no, todo vale, todo sirve. Y nada, pues, yo me despido desde acá, les mando un abrazo y esperamos volver a encontrarnos en un próximo Rincón de Sobaco. Chao.